el diputado empezó a hablar de la construcción de las obras del AVE. Y no tenía absolutamente... Y no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que estaba preguntando. Porque eso sucede, es decir, no sé si lo sabíais, supongo que como yo no os tragáis demasiadas sesiones parlamentarias, pero los diputados cuando suben al estrado a hablar y se hacen preguntas unos a otros, todo está pautado. Porque todo está escrito antes y se pasan los documentos para que todo tenga un sentido. Es decir, que puede a veces improvisar, puede improvisar, pero en realidad lo que están siguiendo es un guión de pregunta-respuesta que se envían antes de la sesión. Vale. Bueno, ¿estáis bien o qué? Aquí por la tarde, ¿no? Y tanto cambio. Pero ¿quién dijo que la iglesia es estática? No se mueve, ¿no? La iglesia se mueve, la iglesia no es dinámica, siempre es dinámica. Y bueno, yo lo que quería era compartiros algo de inicio que en su momento, esta semana, sentía que era de Dios para vosotros, ¿no? Y lo primero que hace una iglesia cuando se constituye como iglesia, ¿qué es? ¿Buscar local? Sí. Es decir, lo primero que hace una iglesia cuando se constituye es buscar un local. ¿Qué ha pasado con vosotros? Hasta donde yo sé, ¿habéis buscado un local? ¿No? ¿Habéis estado en algún lugar? Y de repente, por una situación que no importa la que sea, os habéis tenido que cambiar. Entonces Dios os ha quitado de esos cimientos, de ese lugar físico en el que estabais. Y de repente os ha enviado a otro lugar donde vosotros os habíais establecido esperando que ese era el lugar indicado, y de repente, cuando todo parecía que andaba bien, Dios os ha cogido otra vez y os ha movido de esos cimientos. Y ahora estáis aquí y a lo mejor, no lo sé, seguramente terminéis yendo a otro lugar, ¿no? Pero yo quiero deciros algo, esto contiene una alegoría. Muchas iglesias tienen locales desde hace muchísimos años. Y conforme van pasando los años, muchas de estas iglesias lo que hacen es celebrar los aniversarios desde el día que fuera abierto ese local o esa iglesia. Pero sin embargo, los fundamentos espirituales de cómo viven la fe ya no están como el primer día. Esos cimientos, esos fundamentos que son vida realmente, ¿no? Una iglesia no se constituye cuando tiene local, una iglesia se constituye cuando tiene fundamento. Y cuando tiene un fundamento que es Cristo. ¿Vale? Es decir, en ocasiones necesitamos factores en esta vida que nos ubiquen, nos saquen de nuestra zona de confort, ¿sí? De nuestra zona de comodidad. Pero los cristianos no tienen ninguna zona de confort fuera de Cristo. Y eso es algo que Dios quiere enseñaros por la vía práctica en estos últimos meses que habéis vivido de aquí para allá. ¿Por qué? Porque Dios os dice, ese es el momento que estáis viviendo, es el momento de echar cimientos. Pero no de los cimientos como pensamos humanamente, que tiene que ver con un local físico, sino un fundamento que va más allá, que no os liga a ningún local y os liga a Dios. Vosotros sois la iglesia de Filipos. Filipos fue la primera iglesia en Europa y no tenía local. Cuando Timoteo, fijaos, cuando Timoteo y cuando Pablo salieron a compartir el Evangelio, a dar de conocer el mensaje de Jesús, llegaron por primera vez a Macedonia, que eso es Europa, ahora actualmente es Grecia, ¿vale? Pero es la parte este, y ahí estaba una ciudad llamada Filipos. Y lo que les llamó la atención cuando llegaron es que no había ningún lugar, un local de la oración. ¿Cómo puede ser? Porque Pablo, cuando llevaba el mensaje de Jesús, donde iba primero, que eran las sinagogas. Entonces sí que había lugares. Primero iba el pueblo judío y les decía, oye, mira, este que esperamos, el Mesías este, es Jesús. Pero el primer lugar donde iba era la sinagoga. Y cuando llegaron a Filipos, no había ninguna sinagoga, pero había comunidad de judíos. Y se reunían
justo en la orilla del mar, del mar de un río que había en las afueras de la ciudad murallada. Filipos realmente era una comunidad, o sea, un pueblo, una población muy rica, porque tenía muchos manantiales de agua, y después además fue una ciudad fortificada, y era un protectorado de Roma. Entonces era realmente una ciudad fuerte, bendecida en muchos aspectos, pero no había local para la comunidad que estaba allí. Y la comunidad iba a la orilla de ese río y se reunían ahí. Y eso cuenta Hechos capítulo 16, que ellos llegaron y no había lugar, pensábamos que había un lugar de la oración, y se fueron y los encontraron allí y empezaron a orar con esas mujeres que había. Fíjate, ¿cuál era la misión de Pablo y de Timoteo? ¿Cuál era la misión? La misión era llevar el mensaje de Jesús. Esa va a ser la misión de la iglesia desde ahora y hasta el día que te mueras. Pero ¿cuál es el llamado específico para ese momento? Era ir a Filipos. Mira lo que dice cuando llegaron a Filipos, la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Mira, voy a leer del 6 al 10, ¿vale? Y dice, esto lo escribe Lucas, que iba con ellos también. Entonces os explico un poco. Dice Hechos 16, versículos del 6 al 10. Dice que Timoteo y Pablo pasaron por la región de Frigia y Galacia, que esto es la actual Turquía, en la parte más occidental, ¿no? Pasaron por Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar palabra en Asia, es decir, ellos iban en una dirección, iban para establecerse en un lugar, pero Dios no era el lugar que tenía para ellos. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Que tienen que ir más adelante, porque el Espíritu Santo les impidió hablar palabra en Asia. Y dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Otra vez, iban hacia Bitinia, llegan a un lugar, creen que es el lugar donde van a tener que compartir acerca del mensaje de Jesús, pero no es el lugar, porque el Espíritu de Jesús les dice, este no es el lugar y aquí no vais a hablar ahora. Entonces van a otro sitio, ¿no? Y pasando por Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Es decir, el propósito como iglesia es el mismo, no cambia, pero el llamado específico para este momento tiene que venir de Dios y os tiene que ser revelado. Entonces, normalmente oramos al inicio, quiero orar ahora para que Dios realmente, poco a poco, vaya transmitiendo cuál es su visión, cuál es la revelación, cuál es el lugar en el cual debéis estar vosotros como iglesia siendo luz. Así que, Padre, ya has escuchado y lo que tú creo que querías decir a esta comunidad, y quisiera de verdad que tú en algún momento pues les puedas dar a conocer específicamente cuál es el llamado, cuáles son aquellas personas que les están esperando en algún lugar para que ellos sean luz y para que lleven el mensaje de Jesús y ello traiga sus frutos en el lugar oportuno en el que deben estar. Que tú hables a los líderes de esta iglesia y les des convencimiento para que sepan exactamente cuál es el camino a seguir. Y que todos sean uno como comunidad, como ya son, compartiendo muchas cosas, las alegrías, las penas, pero con un camino claro revelado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, en cualquier caso lo que decíamos, ¿no? La iglesia de Filipos era una iglesia joven, que en este caso no tenía local, pero sabemos, ya hemos dicho que una iglesia no se establece cuando tiene local, se establece cuando tiene realmente un buen fundamento. Entonces, sé que esto parece una obviedad, ¿no? Pues vaya descubrimiento. Pero en realidad, el fundamento no es creer en Cristo, es conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de creer en alguien, es depositar la confianza en esa persona. Y es conocerle. ¿Qué pasa si sales a la calle y dices,
yo creo en Jesús, y te dirá, yo lo respeto, súper. Pero si tú dices, yo conozco a Jesús, ¿qué pasa? ¿Hay más posibilidades de que te miren un poco como ¿qué dice este? ¿Sí o no? Hay más posibilidades si dices que tú conoces a la persona. ¿Por qué? Porque fíjate que el mundo, nosotros, el mundo somos las personas que vivimos en este planeta, somos más abiertos a creer en la existencia de un Dios, pero no a creer que nos podamos comunicar con Él. ¿Sí? Parece como absurdo en un sentido, porque si existe alguien, ¿cómo no te puedes comunicar con Él? Pero ahí está la gran diferencia. Así que el fundamento no es que tú creas, el fundamento es que tú conozcas. Y hay un texto que quería compartiros hoy, que escribe Pablo precisamente a esta iglesia de Filipos, y que dice lo siguiente, está en la carta a los Filipenses. ¿Vale? Carta de Filipenses, capítulo 3, y dice, ya veis que el inicio es un poco extraño, puede resultar, si alguien viene de fuera o no estáis acostumbrados a venir a una iglesia, pues os puede sonar un poco raro, pero intentaré explicarlo, ¿vale? Dice el capítulo 3, por lo demás, hermanos, alegraos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Vigilad de los perros, cuidado de los perros, cuidaos de los malos obreros, de la mutilación, de la falsa circuncisión. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, en los títulos humanos, en quién somos nosotros delante de las demás personas. Aunque yo mismo, os confieso, yo mismo podría confiar también en la carne y en mis títulos y en quién soy delante de los demás. Dice, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice, yo mucho más. Porque mira, yo fui circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, pues fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, irreprochable. Dice, pero todo lo que era para mí ganancia, todo lo que hacía de mí alguien delante de las demás, lo estimo como pérdida, por amor a Cristo. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer. No el incomparable valor de creer, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Aquí la palabra conocer no se está refiriendo a saber que existe algo o alguien. Se está refiriendo a algo continuado en el que uno crece conforme se va acercando y va conociendo a la otra persona. La gran pregunta que tenemos que hacernos en esta vida en algún momento es ¿quién era Jesús? Y la gran pregunta que te tienes que hacer en la vida no es cuál es la religión verdadera, es únicamente quién es Jesús. Y yo me acuerdo, uno de los primeros que... La Biblia está llena de paradojas, ¿no? Tiene como una ironía fina, porque fijaros, las primeras personas que se preguntaron quién era Jesús, las primeras personas que se preguntaron eran pescadores. Eran unos pescadores que estaban en una barca y estaban navegando en esa barca y de repente se levantó una tempestad, una tormenta brutal, de modo que ellos, que estaban acostumbrados a ir en barca en la mar, tenían miedo, pero miedo de perderse la vida. Y entre esos pescadores experimentados había un carpintero. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el carpintero? Durmiendo plácidamente. Vamos a ver. ¿No? Los pescadores experimentados aterrados porque creían que iban a morir en cualquier momento y el carpintero durmiendo. Y de repente ellos van y dicen, Señor, que perecemos, ayúdanos. Hombres de poca fe, sí, aún encima, ¿vale? ¿Cómo? Hombres de poca fe, y reprendió ese carpintero a los cielos y al mar, y se detuvieron, y hubo calma. Aleluya. Y entonces, ¿qué dijeron? ¿Quién es este que aún los cielos y el mar le obedece? Ya le conocían, ¿no?
Tú no dices que conoces a Jesús, ya crees en Jesús, pero en esa vida tuya tiene que haber un momento en que realmente digas, ¿quién es este? Porque han llegado a otro nivel de conocimiento, han llegado a tocar el fundamento de quién era realmente Jesús. Es increíble que Pablo estaba escribiendo esta carta para enviarlo a los filipenses, que apenas tenían 2 años y medio de vida, más o menos entre 2 años, 3 años la iglesia, y les está escribiendo una carta. ¿Desde dónde les está escribiendo? Desde la cárcel. ¿Y qué hacía la cárcel? Estaba en Roma, estaba encerrado en una cárcel, que las cárceles de entonces no eran como hoy. Además, las cárceles no era un lugar donde la gente hacía penitencia. Las cárceles entonces no era cuando castigaban a alguien, lo ponían en la cárcel, no, la cárcel era únicamente un lugar de custodia hasta que se hiciera el juicio. Es decir, ese sería el menor de los problemas, la cárcel. Porque luego, si estabas en una cárcel, tenías muchos números de que el juicio te llevara a otro lugar. ¿Sí? Entonces, él está ahí en la cárcel, que por cierto, si leéis toda la carta, es impresionante, porque está él solo en la cárcel, en Roma, un lugar donde no conoce, y solo tiene 2 personas con él. Y lo que hace es enviarlas a las iglesias, porque está más preocupado por las iglesias que por él mismo. ¿Cómo puede ser Pablo de esta manera cuando hace solo unos añitos atrás estaba persiguiendo a cristianos? Estaba poniéndolos en la cárcel con la esperanza de que esos cristianos pudieran ser muertos por causa de seguir ese camino de Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Qué había pasado en esta persona para que ahora estuviera cuidando más de los demás que de él mismo y haciendo justamente lo contrario? Este es el tipo de cambio que genera Jesús cuando te preguntas ¿quién es este? Que aún el cielo, el mar, el viento le obedece. Por naturaleza nosotros no nos acercamos a Dios para conocerle. Nosotros nos acercamos a Dios cuando realmente estamos en una situación en la que ya no podemos hacer nada para controlarla. Eso es lo que hacemos como seres humanos de forma natural. Cuando estamos en una situación que ya realmente nos desborda, puede ser familiar, laboral, de cualquier índole, pero que realmente estamos atrapados, no sabemos cómo salir. Entonces, pues clamas arriba a ver si hay alguien, ¿no? que te escucha. Eso es lo que hicieron también en el barco con Jonás cuando se estaba hundiendo, y entonces todos dijeron que cada uno clame a su Dios, ¿sabes? No importa, a ver si alguien la acierta, ¿sabes? No, es que simplemente hay algo innato en nosotros como seres humanos, estamos conectados, que inconscientemente sabemos que hay alguien ahí arriba. Otro caso es que no lo queramos conocer, que es distinto. Yo me acuerdo en el trabajo, hace un tiempo, que yo estuve comentándole a un compañero de trabajo acerca de lo que yo creía. Y él me dijo, pues sabes, yo una vez puedo contar quizá con la mano tres veces, 3 ocasiones en las que yo me he visto atrapado en esta vida. Me he visto en situaciones difíciles que realmente no sabía cómo salir, no encontraba solución a ello. Y me dirigí al cielo y le dije, por favor, sácame de esta situación, cambia esta situación porque no puedo y es insostenible. Y ¿sabes? Las 3 veces me respondió y lo hizo. Llámale Dios, llámale energía, llámale universo o llámale lo que fuera. ¿Veis? ¿Qué era más importante para mi compañero? Que fuera sacado de la situación. Era más importante el qué, no el quién. No era importante el que le sacara de la situación, sino que ya no estaba en la situación en la que había estado. Llámale Dios, llámale universo, energía, lo que quieras. En realidad, la grandeza que hay después de que algo o alguien te haya sacado de ahí es que tú puedas conocer a la persona. Y en una ocasión, no sé si os acordáis de esta historia, que es real y que le sucedió a Jesús. Jesús bajaba de Galilea, del mar de Galilea, bajaba andando hacia Jerusalén. Y mientras iba andando, de repente le salieron como 10 leprosos en el camino. Entonces le salieron desde distancia, porque además los leprosos, fíjate que en esa época los judíos, los rabinos, tenían pautado hasta las distancias que tenían que mantener de los leprosos. O sea, increíble, 100 codos, ¿vale? 45 metros tenían pautado.
Antes de 45 metros no podía acercarse un leproso. Los leprosos eran personas que vivían, además que ya la enfermedad que tenían que soportar era bastante grande, pero vivían aislados. Vivían aislados en comunidades, separados de la sociedad, separados de sus familias, separados de su entorno laboral, iban cubiertos, no se podían acercar a las personas y encima tenía una connotación de inmundicia, de contaminado. Por eso la Biblia cuando dice que cuando un leproso es sanado, no dice que es sanado, sino que es limpiado. Porque tiene una connotación de contaminación el que era leproso. Entonces Jesús iba andando y le salen 10 al encuentro. Rabí, Rabí, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, id y mostraros al sumo sacerdote. ¿Y ellos qué hacen? Se giran, se van de vuelta y se van a mostrarse al sumo sacerdote. Y mientras van andando, como pueden, de repente empiezan a ver que están sanados. Increíble, mientras andaban, fijaos, ¿por qué les dice Jesús que se vayan a mostrarse al sacerdote? Porque en la ley Levítico, si vais al Levítico 14, ¿vale? Lo que explica es que todo aquel que sea sanado de lepra, lo que tiene que hacer es ir y mostrarse ante el sacerdote para que el sacerdote haga una ofrenda de gratitud a Dios, delante de Dios. Entonces Jesús, ¿qué les dice? No los sana, les dice, id y mostraros. Y ellos se van sin ser sanados, creyendo la palabra de Jesús. Y emprenden su camino, y mientras van en el camino, es que son sanados. ¿Por qué? Porque creyeron con fe la palabra que les dijo. Y entonces ellos iban andando y de repente se sanan. ¿Pero qué pasó después? Que volvieron todos, ¡Jesús, gracias! ¿No? Solo volvió uno de los 10. Y vuelve el leproso y se echa a sus pies y venía adorando a Dios. Y se echa a sus pies y le dice Jesús, oye, tú... Dice, ¿qué pasó con tus compañeros? ¿No erais 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿Por qué no volvieron los otros 9 leprosos? Los otros 9 leprosos fueron sanados. Los otros 9 leprosos no únicamente habían recuperado su cuerpo, habían recuperado su sociedad, su entorno familiar, volvían a ser alguien para las personas, que era todo lo que habían perdido con la enfermedad, y se quedaron con ello. ¿Qué pasaría seguramente? Esto no lo dice la Biblia, lo que voy a decir ahora. ¿Qué pasaría seguramente cuando esos leprosos, que estaban sanados, llegaran a sus aldeas y llegaran a sus familias? Que seguramente les dirían, ¿estás sano? Sí, íbamos por el camino, y apareció un rabí y le dijimos, ten misericordia, nos dijo, ir caminando al sacerdote, y cuando lo hicimos de repente nos sanamos y no sé, llámale Dios, llámale universo, llámale energía. No importa, estoy sano. ¿Quiénes eran los importantes? Ellos mismos. Habían recuperado lo que habían perdido y se lo habían dado a Jesús, pero ellos no volvieron a Jesús. ¿Qué pasó con Pablo? Que Pablo lo tenía todo delante de los judíos. ¿Y qué pasó? Que lo dejó todo y lo estimó como pérdida y acabó en una cárcel sucia por causa de Jesús, por el incomparable valor que tiene conocer a Jesucristo. Porque yo podría ser más que cualquier otro circuncidado al 8º día. No era un ismaelita de los que se circuncidan a los 13, ni tampoco un prosélito, que quiere decir alguien que se convierta al judaísmo sin haber nacido judío. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Solo había una tribu que hubiera dado apoyo a Judá con el reino de David, el reino mesiánico de David, de quien tenía que salir el Mesías. ¿Cuál fue la única tribu que dio soporte a Judá? Benjamín. Por lo cual entre los judíos, si además eras de la tribu de Benjamín, era como, es que lo tiene todo, ¿sabes? Hebreo de hebreos, que soy un pura sangre. Mis padres eran judíos, yo soy judío. Y cuanto a la ley, fariseo, formado en la escuela de Jerusalén con el sumo sacerdote Gamaliel. ¿Hay alguien que tenga más notoriedad que esto?
y cuanto al cumplimiento de la ley, irreprensible. A todos los reglamentos judíos que agregaban a la palabra de Dios. No dice que esté sin pecado, dice que en cuanto a la ley que se establecía por ellos era irreprensible. Y en cuanto al celo, más celo que yo, que perseguía a los cristianos. No hay. Pero mira, todas estas cosas las he estimado como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Los leprosos volvieron a ser alguien. Y como decía, pues Pablo lo perdió absolutamente todo. Jesús dijo en una ocasión: si alguien quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará, ese la hallará. Y Pablo es el ejemplo perfecto. O sea, Pablo no tenía evangelios, o sea, no podía leer las palabras de Jesús que había dicho en Mateo. No tenía. Entonces, Pablo es el ejemplo personificado, encarnado, de que esas palabras eran realidad. Lo había perdido absolutamente todo por causa de Cristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Qué va a dar un hombre por su alma? No va a poder hacer nada. Entonces las personas, es curioso porque estamos muy acostumbrados a poner nuestra seguridad, porque dice, todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y nosotros ponemos nuestra seguridad en las cosas que vemos. Y hay una gran característica que reúne siempre todas las cosas que vemos con nuestros ojos. Todo. Y es que todas estas cosas que tú veas con tus ojos pasan. Se terminan. Todas las cosas que existen y que tú ves con tus ojos tienen una característica fundamental, y es que pasan, se acaban, son temporales. Y ahí ponemos nuestra seguridad. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Es decir, el problema es que la vista para nosotros cumple una labor fundamental que atestigua lo que existe. Si yo lo veo, es que existe. ¿Eso quiere decir que si no lo veo, no existe? No. ¿Lo veis? Pero así es como procedemos en muchos casos. Es el sentido más importante que tenemos, pero no es el que da la realidad de las cosas, porque nuestra vista solo atestigua esa realidad que puede ser percibida por la vista. Por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden ser percibidas por otro sentido que no sea la vista? Aquí hay niños, los padres que tenemos niños que son pequeños, sabemos que tenemos que cambiarle el pañal, ¿no? Porque huele, ¿sabes? Y eso nos damos cuenta nosotros y los que están también alrededor, que comparten todo aquí como una buena familia en el Señor. Pero es así, es decir, la realidad es atestiguada por tu nariz, no por tu vista. Entonces es evidente que no podemos basarnos siempre en lo que vemos. Yo no sé si os he explicado, es que hablando de olores siempre me viene una anécdota que es así, ¿no? Hace unos años me acuerdo que yo cuando conocía a Dios, al Señor, al quien es mi Señor hasta el fin de mis días, me acuerdo que entonces, bueno, yo me encontraba trabajando así temporalmente, ¿no? Por ETTs y esas cosas, y tuve la suerte de ir a la empresa, ¿lo puedo decir si se está grabando? ¿O va a ser una mala reputación? Fui a la empresa Danone a trabajar. ¿Sabéis lo que hacía bueno, lo hacen muchas empresas, vale, ya no voy a hablar más de la marca, no sea que algún padre, pero yo desde entonces ya no como más yogures de... No, es broma. Yo no sé si... Pero esta empresa, lo que hacen muchas, ¿no? Es, cuando llega una cierta época del año, acostumbra a ser en verano, porque es cuando menos gente hay, entonces lo que hacen es contratar chavales que van y limpian toda la porquería que los que acostumbran a estar ahí todo el año, pues no limpian, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegamos y yo estaba en el Señor. Y me acuerdo que llegamos un grupo a limpiar y había una máquina como toda esta sala. Era así. Realmente es una máquina enorme, pero que solo acercarte, mira, que nos daban mascarillas y todo, pero solo acercarte era como... ¡Wow! Una peste. Sabías, no veías nada, pero sabías que eso está podrido por dentro, pero claro, porque ahí pasaban los... Bueno, ya no voy a entrar en detalles, pero vamos, porque ya voy viendo las caras. Entonces, pero entran yogures, sabéis que los yogures no solamente son... Si algunos hay que son de huevo, ¿sabes? Y el huevo cuando se... Imagínate ahí, para no pillar. Entonces, me acuerdo que entramos y era tan fuerte y todos estaban tan... Yo estaba feliz a la vez.
¿sabes? O sea, no porque... sino porque cuando tú andas con el Señor a través de tu día a día, a través de tus experiencias, te va enseñando cosas. Y yo estaba ahí limpiando, y yo, Señor, si supieras cómo apesta esto, ¿sabes? Y el Señor, sí, estuve en tu corazón. Oh, alabado sea Dios. Y yo me quedaba ahí, y, ¿sabes? Todos ahí, y un chico adorando ahí en medio y era fantástico, ¿no? Quiero decir, era un ejemplo de cómo... Bueno, ahora se me ha ido un poco pero es un ejemplo, al final, de atestiguar que por otro sentido se puede constatar realidades que no vemos. Vale, entonces, ¿Pablo qué les dice a los corintios? Pablo les dice a los corintios, andamos por fe, no por vista. Y dice, porque él iba cuidando siempre a sus iglesias, ¿no? a sus comunidades. Dice Hebreos que ¿qué es la fe? Dice que es la certeza de aquello que se espera. La convicción de lo que no se huele, ¿no? La condición de lo que no se saborea, la condición de lo que no se toca, la condición de lo que no se ve. ¿Cuál es el sentido más importante nuestro? La vista. ¿Qué pasa cuando alguien pierde la vista? Que de repente decimos que desarrolla todos los otros sentidos, ¿sí o no? Cuando pierdes los otros sentidos no desarrollas vista. Estás igual. Porque nosotros estamos acostumbrados a atestiguar que algo es real y existe por la vista. Pero no andamos por fe. Eso no quiere decir que no andes por vista y andes por fe, no quiere decir que andes ciego. Quiere decir que tú andas poniendo la confianza en otro. Es distinto. Por eso no es absurdo. Estoy confiando en otro que sí que ve lo que yo no veo. Entonces la Biblia nos invita a poner siempre la fe, el conocimiento en ese gran fundamento que es Jesús. Y no un conocimiento de existencia, sino un conocimiento que persevera para conocerle más y más y más. Y dice, eso es espectacular porque Pablo dice, cuando leíamos, ¿no? Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en esta vida, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Existe algo en esta vida que valga la pena por el cual tú renuncias a todas las cosas que ves? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? O sea, ¿qué razón tiene Pablo? ¿Qué vio Pablo en Jesús para renunciar a todas las cosas que son temporales y que ve? Amor. Pero de alguien que es eterno. ¿Cuál es la principal evidencia o la principal característica de todas las cosas que vemos? Que se terminan, que se acaban. Lo que Pablo vio en ese es que ese no tenía final. Por eso vale la pena renunciar a todas las cosas que veo porque ese no termina, no tiene final. Por eso es el gran fundamento. ¿eh? Ahora, quiero terminar con una experiencia que tuve también hace años atrás y que me enseñó muchísimo. Fue cuando yo empecé a buscar a Dios y me acuerdo que en una ocasión estaba en la montaña, lejos en más o menos Puigcerdá, y ese día yo estaba muy inquieto, entonces me hice una excursión, subí para arriba de la montaña, y lo que hacía es seguir un poco las marcas del GR, ¿sabes? De las marcas que veis que son de color blanco y rojo. Entonces tú vas siguiendo y te lleva por una ruta, ¿no? Entonces yo iba siguiendo la ruta hacia arriba de la montaña, iba siguiendo las marcas y subía más y iba a subir hasta el final de la montaña, quería ir hasta arriba, ¿no? Porque eso en realidad era una metáfora de lo que yo estaba viviendo en esos momentos para mí, en esa vida. Quería llegar a lo más alto para estar con alguien. Entonces yo subí y de repente vi como un río que pasaba por en medio y se me terminaron las señales. Entonces ya no encontraba la señal. Veía el río y no sabía cómo cruzar el río. Y no sabía, y digo, voy a tener que saltar. Pero había agua, entonces yo vi ahí, como fui por unas piedras, entonces fui saltando de piedra en piedra y de repente me di cuenta después que estaba encima de una roca en mitad del río, pero yo no veía nada, no veía la señal por donde yo tenía que tirar en ese momento. Y entonces me arrodillé allí, en ese momento,
Y le dije, no sé por dónde tengo que tirar. Y ya está. Y entonces él me dio la comprensión. En ese punto, en ese momento, cuando yo estaba de rodillas, de que yo estaba encima de una roca. Pero fue cuando yo me dirigí a él. Y cuando comprendí que estaba encima de una roca, alcé mis ojos y vi una marca en el camino. Entonces ya supe por dónde tenía que continuar. Ese es el fundamento. Es el fundamento que no puede faltar y que os lo lleváis siempre con vosotros, ahí donde vayáis, sea la parada que os toque. No importa a partir de ahora. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Como te decía al inicio, mi deseo es que tú sigas con esta comunidad guiándoles con toda esa naturalidad, con toda esa espontaneidad que tienen. Los pasteles están geniales, Padre. Quiero decir, lo primero bueno que compartimos siempre las personas es la comida. Y lo saben hacer muy bien, así que te pido que eso nunca falte y que de esta manera también puedan conversar de muchísimas cosas. Mira, Señor, se me acaba de ocurrir, pero hoy sabes que juega el Barça y el Madrid y nosotros estamos aquí. Y parece que sea absurdo, ¿no? En un sentido, pero estas cosas mueven masas, Padre. Y tu evangelio a veces parece que no mueve masas porque no lo vemos, pero sí que mueve masas. Y queremos formar parte de esas masas que se mueven por el Espíritu, que tú soplas y no sabemos de dónde viene y a dónde va, pero nosotros formamos parte de ello y tú nos guías. Y quiero que por favor tú guíes también esta iglesia en cada momento, en cada paso que den, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.